Fréquence Paris Pluriel 106.3. FPP, la radio del pueblo. Tengan ustedes muy buenos días, Emisiones Américas, ingresando a sus hogares en esta mañana de frío. Ya estamos con el equipo de Emisiones Américas, esperando pues la llegada de nuestro director Osler Amaro, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado auditorio. Juanito Guanabacoa, al pie del micrófono. Así es, muy buenos días a todos. Carlos Murayari. Amigos, Emisiones Américas, y ya comenzamos el programa. Nos toca presentar a Juanito Guanabacoa con sus crónicas el día de hoy. Muy buenos días, auditorio. Ahora, siguiendo un serial de testimonios y experiencias con asuntos que de alguna manera relacionan a México y a nuestro continente con las Europas, es decir, con el mundo global. A partir de algún detalle, he logrado entrevistar a un periodista que, por su interés en la historia, además de realizar estudios superiores en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un proyecto de investigación muy interesante. Me refiero al periodista mexicano Ramsés Ancira, que nos va a revelar a su vez el trabajo de un fotoperiodista biógrafo de Genaro Vázquez Rojas y de otras guerrillas en América Latina, a través de una entrevista lograda desde la Ciudad de México. Así es que este proyecto de investigación implica reflexiones y análisis de cuestiones que están vigentes hasta nuestros días y tocan hechos relevantes, vamos a decir, la fuga del Chapo, sus consecuencias, y vamos a ver desde dónde, cómo y qué es este asunto. Agradecemos a Abel en la cabina, dejamos correr la pista de esta entrevista y comentaremos en su oportunidad si el tiempo nos lo permite. En México, buenos días. Estamos en la entrevista con el periodista y escritor Ramsés Ancira. Ramsés, ¿cómo estás? Hola, mi nombre completo es Ramsés García Ancira Saba y esto les podrá tal vez dar idea de mi origen multiétnico, aunque profesionalmente siempre he firmado mis informaciones solo como Ramsés Ancira. Encuentro con América Latina y es realmente maravilloso poderlo materializar ahora con estos instrumentos como son las redes digitales. Bien, pues estamos haciendo la emisión para Radio Frecuencia París Pluriel y vamos a platicar con el periodista Ramsés Ancira sobre el trabajo de los periodistas en México. Y hay algo muy importante, tenemos en común un proyecto de solidaridad, un proyecto que también está en el campo de lo humanitario y es precisamente el apoyo a un compañero. Pero quiero dejar la voz y el testimonio a Ramsés Ancira para que nos platique y nos introduzca en este tema. Ramsés, adelante. Gracias, Juanito. Bueno, mira, quisiera empezar como los periodistas decimos por la nota. Y ahorita hay un suceso muy interesante en México, que es una campaña de linchamiento a una actriz que es Kate del Castillo. Kate del Castillo alguna vez, en un esfuerzo muy parecido a lo que tú y yo estamos haciendo ahora, se le ocurrió poner un mensaje en Twitter a el famoso narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Yo lo voy a llamar por su nombre y apellido, claro, como el Chapo, porque claro, me parece que toda persona tiene una dignidad que hay que respetar. Y entonces le dijo, ojalá que usted utilizara toda su fuerza para el bien y para mejorar las cosas de su país y no para la violencia. De alguna manera, a mí me parece muy respetable el mensaje de Kate del Castillo, pero resulta que esta cosa espontánea que le salió a ella de poner en redes sociales funcionó y decidió el señor Joaquín Guzmán que Kate del Castillo era la persona en la que podía confiar para contar su verdadera historia. Esa que tú sabes que el principal enemigo, el primer muerto en toda guerra es la verdad. Y entonces siempre interesó mucho que Joaquín Guzmán Loera no pudiera decir su verdad, porque esa verdad iba a involucrar el apoyo de altas autoridades del gobierno mexicano o del Partido Revolucionario Institucional.
Te digo todo esto porque no me parece casual que ahora hay una campaña de chismes y de muy baja ralea diciendo que la señorita Kate del Castillo, así se refiere Joaquín Guzmán a ella, cuando en el principio de una entrevista para la revista Rolling Stones se refiere a ella, dice, esta es una entrevista exclusiva para la señorita Kate del Castillo y para Sean Penn. Sean Penn, un gran amigo de México a través del cine, y más adelante voy a decir por qué. Bueno, pues resulta que ahora hay toda una campaña acusándola de prostituta, de ser amante de él, y me parece de una bajeza increíble. No me parece que sea casual. La señorita Kate del Castillo, ex esposa de Luis García, un futbolista mexicano, pues se ha distinguido por actuar en telenovelas donde interpreta, por ejemplo, a narcotraficante. Ella era militante o simpatizante del Partido Acción Nacional, y bueno, me parece que ahora se están utilizando todos los argumentos de las redes sociales, todos los lobbies, todos estos genios de la comunicación para tratar de golpear la imagen de Kate del Castillo y de Sean Penn. Y eso me parece aborrecible, y me parece que cualquier espacio que podamos tener para comunicarnos, debemos utilizarlo para defender la libertad de expresión. En 1971, te decía, era la primera vez que los estudiantes salían a las calles después de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Conocido como el Jueves de Corpus. El Jueves de Corpus, y que yo he llamado para el proyecto documental el halconazo, ¿no? Aunque es una palabra en español que no existe, porque viene es una onomatopeya de halcón. Ese respecto, López Portillo te declaró lo siguiente. Asistir así a la tragedia de México es una cosa muy formativa, porque el conflicto se daba entre mexicanos, jóvenes mexicanos, unos que estaban como soldados en un lado y otros que estaban como estudiantes en el otro, unos con la obligación de reprimir y los otros con el terror de ser reprimidos. Yo creo que es muy representativo las dos formas de llamarlo. Si tú dices Jueves de Corpus o halconazo, la gente sabe que nos estamos refiriendo al 10 de junio de 1971. Pero ¿por qué es tan importante? Es muy importante porque aquí no se trató, no se limitó a la represión de un grupo de estudiantes que marchaban, que decir ya no van a ir al Zócalo porque van a dejar el mal en gobierno. No, se trató de un crimen de Estado de lo más abominable que se puede uno considerar. ¿Por qué lo digo así? Porque un hombre con rodilla a tierra disparó contra mujeres desarmadas dentro de la Escuela Normal de Maestros. Esto que después yo entrevisté a Luis Echeverría en el contexto de un trabajo que se llama México en su memoria, y que él siempre negó. Armando Salgado tiene la fotografía donde se ve a esta persona disparando entre las rejas de la Escuela Normal de Maestros. Sí, ya recuerdo. Aproximadamente, esto para situar al público, está más o menos a 5 kilómetros del Palacio Nacional. Y ahí empieza a disparar contra estudiantes desarmadas. He podido conseguir otros testimonios de personas que las vieron caer. Si la fotografía de Armando Salgado no se oyen los disparos, esto se complementa perfectamente con estos testimonios. Y luego, después de herir a muchos estudiantes, los recogió la Cruz Verde y se los llevó a un hospital del gobierno del Distrito Federal ahora, pero en ese momento me parece que eran instalaciones federales, y hasta ahí llegaron los soldados, sacaron a personas de sus camas y las desaparecieron. ¿Qué pasó con esos cuerpos? Muy probablemente los hayan quemado. Hay versiones, hay mitos, hay leyendas de que fueron miles los muertos, a tal grado que los llevaron al Estadio Azteca y que ahí los asesinaron, ahí los incineraron, perdón. Otras versiones hablarían de que los llevaron al campo militar. Esa es una historia que no se ha resuelto en México y que tiene que ver
con que Genaro Vázquez, que también fue retratado por Armando Salgado, fue maestro normalista. Él no estudió en Ayotzinapa, eso es un mito que además reproduce una película de Jorge Fernández Menéndez en la que tratan de criminalizar a los estudiantes. No, Genaro Vázquez estudió en la Normal de Maestros y ahí democratizó la institución. ¿Por qué? Porque todo dependía en ese momento, estamos hablando de los 70, de 69, 70, todo dependía del Distrito Federal. Y Genaro Vázquez armó una revolución interna en la Escuela Normal de Maestros diciendo, ahora vamos a repartir las tareas en toda la República. Los normalistas que vienen de Michoacán se van a encargar de la cocina, los normalistas del Distrito Federal se van a encargar de la educación física. Entonces es otro gran hito, pues otro crimen de Estado el que se comete contra Genaro Vázquez. Luego viene el del 10 de junio de 1971 y en 2014 viene el asesinato de Ayotzinapa. Y hablando de Armando Lenin Salgado, cuéntanos en este libro que cuenta su vida, Una vida en guerra, algunos de los detalles y vamos entrando a ver la personalidad de este fotoperiodista mexicano. Fue casi comido por los moscos, tuvo que comer carne de mono. Es un periodista, es un fotoperiodista importante. Él empieza como taxista, era un taxista muy culto. Y hay un periodista que se llama Raúl Prieto, pero su seudónimo era Nikito Nipongo, que escribía en Excelsior y fue director de la revista Sucesos. Entonces a él se le ocurrió que la mejor denuncia era la ciudadana y empieza a invitar a los taxistas a que reporten cuestiones de las mordidas, de la corrupción en México. Armando se apunta y además él tenía, antes de ser taxista, había sido revelador en una institución en México que es Fotorregis. Y ahí y en otro estudio fotográfico de la calle de Puebla les llegaban los materiales de la carrera panamericana. Entonces Armando trabajaba en una empresa que tenía un proceso de revelar cientos de fotografías de golpe, es decir, metían las tiras completas a cubetas con revelador, etc. En fin, esto ocurre en los primeros años de Armando, entre los 17 y 25 años. Cuando se da esta oportunidad de la revista Sucesos, que era una revista de denuncia, propiedad de Gustavo Alatriste, quien más tarde hizo películas como En la cuerda del hambre y México, México, ra, 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 pues Armando combina su andar en la calle como taxista y sus conocimientos de fotografía y se vuelve un gran periodista su fuente eran las injusticias. El trabajo que él tenía que reportar en las calles era precisamente lo que andaba mal, las mordidas de los policías de tránsito porque tenían que darle dinero a la superioridad, algo hizo de estrellas de cine y de vedettes en el Blanquita y cosas así, pero se va especializando en ello. Y bueno, su momento máximo llega cuando filma, de hecho le dan un premio en París, pero después ya cambia de jefe, él va de la revista Sucesos a la revista ¿Por qué? De la familia Menéndez, una familia con la que yo tengo mis dudas, ¿no? Porque he tratado de entrevistar a Mario Menéndez, que ahora es director de una cadena de periódicos en Yucatán, y no quiere hablar sobre eso, dice que tiene prohibido, y le digo, ¿quién le puede prohibir al dueño de un periódico hablar sobre algo que ocurrió hace 43 años? Y me colgó el teléfono. Pero en fin, en Una vida en guerra, nuestro amigo Armando Salgado cuenta lo que vivió el 10 de junio de 1971, la forma en que lo contacta Genaro Vázquez para entrevistarlo en la montaña de Guerrero, igualito que ahorita ocurre con el Chapo, por cierto, en la que se sataniza al mensajero. A Genaro Vázquez lo buscan a través de una cuñada. Una cuñada de Genaro Vázquez va por Armando Salgado a la redacción de Por qué, no lo encuentra,
le deja el recado y después lo llevan vendado a la montaña, donde Genaro Vázquez le hace sus confesiones de por qué decidió ir a la sierra, etc. Ahí me atrevo a hacer un pequeño paréntesis para ir cuestionando el porqué histórico y cómo varían las cosas. Armando Lenin Salgado fue detenido y perseguido por la Dirección Federal de Seguridad y torturado. Una situación de criminalización, podría decirse, que recibe Kate del Castillo y Sean Penn es estar sujetos a una investigación. Esto es un paréntesis para ubicar cómo hay que mirar para atrás para ver lo que se ha dejado y lo que se puede recoger para entender la historia presente. Oye, me parece, Juanito, que haces un paralelismo extraordinario, porque efectivamente el primer capítulo de Una vida en guerra, un libro que sería fascinante que pudiera conocerlo el público europeo, traducido al francés, yo creo que si yo tuviera que decidir, solamente se puede traducir a un idioma, ¿a cuál sería? Yo quisiera que fuera el francés, porque además creo que parte de esa serie de entrevistas que en su oportunidad se irán presentando. Hablamos de cosas que relacionan a México con París en tiempos de la revista Vogue, de la revista Life y de una serie de eventos que se llevaron a cabo en México, sucesos que tocaron la historia y que ahora están saliendo al aire, que estamos en el programa de investigación entre periodistas mexicanos y que esto es ver al pasado para entender nuestro presente. La idea es tratarla de involucrar como lo que pasa es que se pone en evidencia la inteligencia y la investigación de las instituciones en México. Cómo una persona particular puede hacer contactos con un criminal o X persona a la que supuestamente tiene todo el aparato volteado para su localización, su reaprehensión, independientemente de quién sea. ¿Cómo es que un particular logra de alguna manera esta relación? Pues bien, podemos pensar en dos cosas, en lo mágico que pueden ser las redes sociales para establecer comunicación con todo el mundo y por otro lado también los intereses que puede haber abajo del interés de hacer una película. Sabemos que muchas empresas internacionales como la italiana, como la americana, como la alemana han logrado entrevistas con guerrilleros, con sicarios, con personalidades que han estado fugadas de la justicia en sus países y han logrado éxitos como la película Sicario en Italia, como películas de testimonio que han salido en Colombia de los guerrilleros, de los mercenarios. Quiere decir que hay un conflicto entre lo que es la inteligencia, los sistemas de investigación, la persecución se puede decir muchísimas cosas, pero no se han resuelto. Por ejemplo, el caso de los 43 de Ayotzinapa. Se ha invertido una gran cantidad de recursos económicos en esas investigaciones y no ha habido resultados. Sobre todo, el hecho es que se destapa la cloaca de las relaciones criminales, asociativas, de funcionarios a muy alto nivel en el país. Yo creo que eso es lo importante de esta reflexión y seguiremos teniendo parte de esas investigaciones, recorriendo la República Mexicana y otros países de América Latina, evidenciando estos hechos. En el silencio de la noche, las nubes liberan la luna. En lo alto de la barda, unos ojos brillan con luz de reproche. Gira su rostro hacia los cielos, la bruma envuelve su figura. Desde su entraña surge un aullido herido lleno de quebranto. Con elegancia, vaga figura, danza silueta a mi alrededor. Por un instante siento la muerte aproximarse con decisión.
Bueno, pues despidiendo la emisión de este domingo 17, enviándole un gran saludo a Diego Vázquez Albores, periodista, director de la revista Ahí, que tan amablemente ha mencionado esta emisión en las revistas que se produce, se edita y se difunde desde Aguascalientes, México. Así también a Ramsés Ancira y Lenin Salgado, fotoperiodista mexicano y, bueno, investigadores. Y la música que presentamos ahora de Mamsel Ruiz, que nos escucha y ya vino por París, esta artista mexicana, nos escucha desde Quebec. En el silencio de la noche,